Desde el Hotel Aloft de Ponce me abrieron las puertas para caminar con propósito hacia un sueño que Dios sembró en mí, que empieza con 2 palabras y que me entregó en forma de carta. Una invitación para contar historias con el fin de conectar y celebrar tu humanidad. Desde un espacio profundo, íntimo y sagrado, les presento mi podcast Invitación Sagrada. Hoy abrimos la carta de la resiliencia en este espacio sagrado donde cada palabra es una semilla y cada historia una ofrenda. Le damos la bienvenida a una mujer que ha aprendido a liderar desde el valor y a sanar compartiendo su verdad. Luisa Raquel Sotero Franceschini, una invitación para honrar tu fortaleza. Bienvenida, Luisa. Gracias a ti por darme la oportunidad de sentarme contigo en esta entrevista y en esta conversación entre amigas, ¿verdad? Que definitivamente somos ya desde hace unos años, y qué bueno que se abran los micrófonos para una joven tan sabia como tú. Gracias, Luisa. Porque eso es lo que pienso de ti desde que te conocí. Gracias, Luisa. Amén. Este espacio es para poder inspirar y motivar a muchas personas a través de personas como tú que han hecho la diferencia. Y mi admiración por ti también, porque desde que te conocí yo dije, es una joven súper sabia, y de verdad que qué bueno que la vida te puso al frente de mí. Gracias, Luisa, y gracias a ti por aceptar esta invitación desde el Hotel Aloft en Ponce. Y así que va a ser un espacio en donde vamos a poder inspirar a muchas personas. Ese siempre es el propósito. Definitivamente. Luisa, Puerto Rico te conoce como la periodista galardonada a Emmy de Telenoticias, como la licenciada graduada con honores, como la sobreviviente de cáncer respetada por su valor que trasciende y por ser el rostro juvenil del periodismo. Pero hoy yo te quiero preguntar en este espacio, ¿quién es Luisa Sotero detrás de las cámaras? Bueno, yo creo que Luisa Sotero es una mujer súper simple, que aprecia más los momentos que cualquier otra cosa, y siempre inspirada por 3 palabras: creer, esperar y confiar en Dios. Wow. Yo creo que esas 3 palabras son las que me han guiado a través de mi vida, y si yo me fuera a describir, yo creo que soy una mujer muy consistente y que la disciplina me ha ayudado mucho. De hecho, yo creo que en estos momentos, si yo mirara a mi Luisa pequeñita, a mi yo de antes, le diría, ponte contenta porque has logrado lo que tú ni pensaba que ibas a estar soñando. Así que wow, estás logrando lo que verdaderamente tú anhelabas. Definitivamente, y lo estás haciendo de una manera maravillosa. Poco a poco. Yo creo que esa también es mi frase. Poco a poco. Exacto, poco a poco, día a día. Vamos llegando a donde Dios nos quiera poner. Y amén. Por lo menos, ¿verdad? Yo soy creyente y me he ido también por esa línea de que estoy donde tengo que estar en ese momento para aportar en otra persona o para que otra persona aporte en mí. Definitivamente. Día a día. Y esa es la clave. Agradecer el día a día, el tiempo que es tan valioso. En estos días estaba escuchando a un conferenciante y me pareció muy sabio. Él dice, lo primero que yo hago en la mañana es rezar y después agradecer. Agradecer wow, por un nuevo día, una nueva oportunidad de vida. Así que yo creo que es muy sabio. Uno tiene que estar agradecido porque cada día es una nueva oportunidad para poder cumplir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro propósito, simplemente tener momentos de felicidad. Yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a estar llenos de heridas, pero esas heridas las tenemos que sanar y las tenemos que cicatrizar. Esas cicatrices tienen un propósito también de vida. Definitivamente. Y hablando de agradecer y hablando de felicidad, luego tocamos el tema, ¿verdad? De las cicatrices emocionales claro, que nos impactan la vida. Pero ¿cómo fue tu crianza en Yauco? Mi crianza fue muy feliz.
yo creo que yo tuve el honor de tener una grandiosa familia. Mi mamá, mis 4 abuelos. Wow. Son seres que recuerdo con mi corazón y los recuerdo con mucho cariño. Mi tía abuela, que es esa tía para mí, que es mi confidente, la que me aconseja. Mi mamá, que lo es todo para mí. Claro. Porque desde muy chiquita mi mamá se puso ese sombrero de mamá y papá. Así que ¿Y es cómo mi superhéroe. fue, hablando, verdad, de que tu mamá se puso ese sombrero, haciendo los 2 roles de los padres? ¿De qué manera la partida de tu padre a tan temprana edad marcó tu vida a lo largo de los años? ¿Y qué aprendiste del amor a través de la pérdida? Pues me tomó tiempo el poder sanar esa herida. Mi papá muere unos meses antes de mi graduación de 6º grado. Yo tenía en ese momento 11 años. Pero ¿sabes qué? Yo miro a mi mamá y yo digo, wow, si Dios algún día me da la oportunidad de ser madre, yo quiero ser como mi mamá. Porque fue esa mujer que además de madre fue una excelente hija. Mi mamá tenía 2 trabajos. Mi mamá era maestra, ella ahora jubilada. Y ella, a mí nunca me faltó nada. Wow. Nunca me faltó amor, nunca me faltó algo material. Mi mamá siempre buscó la manera de estar allí para mí, de regalarme momentos, de regalarme alegría y de decirme lo que se podía y lo que no se podía. Claro. Así que la admiro demasiado. Y el valor que tengo con ella es una cosa increíble. Que trasciende. Que trasciende todo. Al igual que mi tía abuela. Ella es tía de mi mamá. Era hermana de mi abuela materna. Son mujeres que admiro y que a través de la vida me ha enseñado a valorarlas, pero de una forma continua, que las amo, las quiero, las adoro. Y muy pronto voy a ser tía. ¡Wow! ¡Qué emoción! Porque mi mejor amiga está embarazada. ¡Oh, my God! Así que ¡Qué yo emoción! digo, ojalá también yo me pueda convertir en esa tía que yo tuve. Y ¡Qué que bendición! tengo. Claro. Y que siempre está conmigo, porque aunque tenga 30 años, haya cumplido 30 años, esas 2 mujeres siempre están conmigo. Sí, son tus 2 pilares. Son mis 2 pilares. En cada etapa de tu vida. Aunque tenga 30. ¡Qué bendición! Sí, siempre vas a ser la niña de sus ojos. Exactamente. ¡Qué bendición! Exactamente. Qué Así que emoción. fue una infancia llena de alegría y también de artes. Me encantaban las bellas artes. Siempre estaba en baile, en Qué teatro, en modelaje. También, modelaje, sí, esa es otra faceta que yo creo que las personas, ¿verdad? Que No te han conocen visto mucho. en telenoticias no conocen mucho No, de ti. Pero sí. Qué Di bien. clases también. Siempre estaba en todo, realmente. Qué bien. Sin perder de perspectiva la importancia de los estudios. Porque Claro, algo sí muy que me importante. decían en mi casa, recuerda que hay que estudiar, recuerda que tenemos que hacer las Definitivamente. asignaciones, y siempre mantuve como que esa disciplina en la escuela. Sí, la educación bien valiosa Primordial. en tu hogar. Imagínate, Sí. mi abuela materna era directora, mi mamá Wow. maestra, así que La las educación. notas también son importantes para ti. Definitivo. Así que Y la educación es una muy bendición. valiosa, Claro muy que sí, valiosa. claro Y que al sí. crecer al lado de tu mamá, ¿qué valores y qué principios aprendiste en tu hogar? yo creo que mi mamá me enseñó que en la vida hay que tener persistencia, constancia, disciplina. Yo acompañaba a mi mamá cuando estudiaba su doctorado y su maestría. Wow. Yo la acompañaba a la universidad y ella con ese sombrero de hija, porque mi mamá siempre cuidó a mi abuelita, Ajá. más ese sombrero de madre, más ese sombrero de padre también conmigo. Sí, Más logrando iba los a múltiples estudiar. roles. Sí, y para mí ella me enseñó el valor de nunca rendirse. Y Wow. aunque uno tenga miedo, Ujú. y aunque las condiciones no siempre van a estar para uno, Claro. siempre continuar. Y esa constancia en la vida es lo que nos va a enseñar un poquito más, incluso el cometer errores.
que también es parte muy de la importante. vida. Y a veces Muy queremos negarlos o queremos... esconderlos. Pero no, la realidad es que es parte de la vida y nos enseñan. Y nos enseñan a continuar y tenemos que transformarlo. Definitivamente. En una enseñanza. En sabiduría. Porque sabiduría. no hay sabiduría si no cometemos errores, Así si no mismo pasamos por la tiniebla, si no caminamos por la oscuridad. Así mismo es. Así que yo quisiera que hablemos también un poco, ¿verdad?, de lo que fue tu preparación académica, porque ya que estamos hablando de que no es, ¿verdad?, tu mamá tenía múltiples roles, criándote, trabajando en la universidad, ¿verdad? Dando estudios universitarios, dando clases en la universidad, que se me paran los pelos porque mi mamá también, cuando yo era pequeña, ella me estaba criando, estaba en ese proceso, ¿verdad? Llevarme a la escuela, pero también tomando clases para completar su doctorado. Así que te entiendo totalmente, ¿verdad? Porque sé lo que es acompañar a una madre a lograr cada una de las metas que tiene. Y es algo que yo creo que como hija nos llena de orgullo. Eso mismo te iba a decir, yo me sentía muy orgullosa de mi mamá. Definitivamente. Cada vez que la acompañaba a la universidad, yo me sentía bien de escucharla hablando con sus compañeras de clase, con sus amigas. Me enseñó también esa perspectiva de ver la vida. Así que yo agradezco mucho cada uno de esos momentos en mi vida. Y crecemos. Yo pienso que por eso nosotras dos somos tan estudiosas y nos encanta aprender y nos encanta socializar. Soy hija única también. Somos hijas únicas. Yo estaba entre adultos. Sí. Claro, siempre digo, la realidad es que yo me rodeé de muchos amigos. Claro. Y de amigos valiosos de verdad. Así que yo siempre he tenido la fortuna desde chiquita de tener unos amigos demasiado excelentes. Qué bien. Y qué bendición, excelente. Porque la amistad se valora demasiado. Claro que sí. Y desde chiquita mi mamá me lo enseñó. Qué bien. Desde chiquita mi mamá me lo enseñó. Y es algo que he continuado a través de mi vida. Qué bien. Como que obviamente uno escoge las personas, ¿verdad? Claro. Pero no sé, me rodeo de muchas personas. Y son personas que han estado acompañándote en cada etapa de tu vida. En todo momento. Y hablando... Nunca me han dejado sola. Nunca te han dejado sola. Pero... Y yo sería incapaz de dejarlos solos a ellos. Claro. No, son mi vida. Yo soy testigo de que tú eres una amiga son mi vida. Incondicional. Que en cada momento de mi vida, sea un momento de adversidad, sea un momento de felicidad, tú siempre has estado ahí para mí. Para eso estamos, los exacto, amigos. Para eso estamos. Para ayudarnos, para tomarnos de las manos. Incluso no, a veces no decir nada. Simplemente escucharnos y dar un abrazo. Definitivo. O acompañarnos en el silencio. También. Definitivamente. Existen esos momentos también. Sí. Y son bien valiosos. Definitivo. Yo creo que esas pausas nos transforman a nosotros. Y son necesarias. Así mismo es. De verdad que sí. Y ya que estábamos hablando de la educación, ¿en qué momento, cuál fue ese momento sagrado en tu vida en donde tú dijiste, tengo un don por comunicar, por informar y por visibilizar temáticas sociales, donde encontraste ese don de ser periodista? ¿En qué momento surgió eso? Pues mira, yo te voy a confesar. Yo decía cuando chiquita que yo quería hacer muchas cosas. Entre ellas estudiar Derecho, que estudié posteriormente. Pero yo desde chiquita era o la maestra de ceremonia o la que, no sé, también era un poquito tímida. Okay. Pero aunque era tímida, mis maestros siempre me buscaban para ser la maestra de ceremonia de las actividades en la escuela. Wow. O para participar de cualquier actividad, hasta afuera. Claro. Así que una vez... Y qué emoción que siempre piensen en ti, porque yo me imagino que desde pequeña vieron ese don. Dijeron, ella en algún momento de su vida... Es que fueron mis maestros. De verdad. Fueron mis maestros porque yo creo que en 9º grado o en 10º fue que yo dije como que, oye, yo podría ver la posibilidad de estudiar periodismo. Pero fue que en 9º grado, mi maestra de teatro, en aquel momento... vio una convocatoria del Congreso de Líderes que daba una beca para la Universidad Sagrado Corazón. Wow. Y ella me buscó ese periódico y me lo entregó. Wow. Y me dijo, yo no sé si tú has visto la posibilidad de estudiar comunicaciones, pero yo creo que tú serías una buena comunicadora.
ese mismo fin de semana yo tenía una presentación y mi papel en la obra de teatro era de una reportera. Todas las señales de Dios estaban ahí. Mi maestro de educación física me dijo, oye Luisa, tú deberías ver también lo de periodismo, porque ese papel te quedó muy bien, algo y natural. Yo decía como que pues sí. Adicional a eso, mi abuela materna siempre me sentaba con ella a ver noticias. Y mi abuela paterna siempre me sentaba con ella a leer el periódico. Qué bien. Así que yo crecí viendo el periodismo y viéndolo como una herramienta social para aportar, porque si hay algo que me inculcaron esas dos abuelas, al igual que mis maestros, era el cómo aportar a la sociedad. Y yo creo que a través de la redacción en un periódico o la comunicación, el tener un micrófono, uno puede aportar mucho, porque hay muchas comunidades que necesitan que se le den voz. Definitivamente. Y eso es precisamente algo que yo quiero hacer, darle voz y poder visibilizar muchas cosas que ocurren en Puerto Rico con un sentido, y es buscar una solución. Wow. Porque ¿para qué tener un micrófono o para qué redactar si al final del día todo se queda de una forma plana? No, yo creo que sí hay que buscar una solución. Definitivamente. Y por algo nos están confiando su historia. Y ser el cambio que queremos ver en el mundo, que eso es algo muy importante, y es, como tú misma lo dijiste, es una responsabilidad social. Sí, es una responsabilidad que tú tienes como periodista, el estar en el centro de grandes historias de dolor, de transformación. Y yo empecé en el periodismo después del huracán María. Wow. O sea, que tuviste un doble reto. Formalmente. Claro. ¿Y tu formación como tal fue en el 2017 o empezaste los estudios mucho antes? Yo estuve del 2003 al 2017 estudiando en Sagrado. Luego de que me gané una beca. Qué bien. Me gané la beca del Nuevo Día Educador. Wow. Que ciertamente fue lo que me abrió las puertas para estudiar en la Universidad Sagrado Corazón. Claro. Y yo digo que los mejores años de mi vida. Qué bien. Los pasé allí. ¿Y cuáles fueron los sacrificios que nadie vio durante tu formación como periodista? Los miedos. Es que cuando yo entro a bachillerato, yo no sé por qué, pero cuando yo empiezo a conocer este mundo de comunicaciones, me empezó a entrar un miedo terrible. Yo era una joven muy segura de mí misma, pero cuando me empiezo a encontrar con la realidad, yo me disfracé de temor y de mucho miedo. Entonces yo recuerdo que en las clases decían, ¿y tú qué quieres ser? Abogada. Ese fue tu primer pensamiento. Abogada, quiero estudiar Derecho. Wow. Pero en cierta parte era porque yo pensaba que no podía lograrlo. Claro. Porque el miedo me inundó. Y que no es fácil estar al frente de una cámara, comunicar, informar, visibilizar. Tú sabes que tienes una gran responsabilidad de ser voz, como tú dices, para otras comunidades. Y no es fácil. No, no es fácil. Y yo creo que fueron unos años muy retantes que me rodeé también de grandes personas. Los amigos que yo tenía en bachillerato siguen siendo mis amigos hoy. Qué bien. Y para mí esa es una de las etapas más grandes que tiene un ser humano, porque allí se comienza a decidir tu vida. Y aprendes a través de demasiado. ellos. Es el momento de salir de mi casa para irme a hospedar. En mi caso, mi roommate, yo la conocí en Sagrado. Uh-huh. Y hasta el día de hoy somos amigas. Qué bien. Mis otros amigos, Luis, Jessica, Yamilet, son personas que yo conozco desde mi bachillerato. Qué bien. Y que aprecio demasiado. Y que han sido maestros de vida. Han sido maestros de vida y que me ayudaron a eliminar ese miedo que yo no sé qué me pasó, que me dio mucho, de verdad, era como, no sé. Y que lo venciste con el paso del tiempo. Porque lo vencí. Yo siempre recuerdo una profesora que una vez yo le dije, voy a estudiar Derecho. Que bueno, terminé estudiando Derecho porque siempre había querido estudiar Derecho. Y me dijo, tú vas a ser periodista.
no, yo no. Yo voy a estudiar Derecho, pero yo no voy a ser periodista porque yo no conozco a nadie. Y mira, el resultado. Esa misma profesora me consiguió mi primer internado. Y Qué cuando bien. yo llego al internado, que era con una periodista a quien quiero, a quien amo, recuerdo que me preguntó, y yo le dije, yo voy a estudiar Derecho porque yo no conozco a nadie. Y ella me miró y me dijo, no, tú puedes ser periodista. Claro. Yo no conocía a nadie tampoco. Wow. Y esa primera oportunidad me abre puertas después, porque cuando yo voy a Wole, Ujú. la directora de noticias, recuerdo que me dijo, yo te recuerdo por aquel proyecto. Qué bien. Así que Qué una bien. cosa te va llevando también A la otra. a la otra. Y ya que has estado en el centro de grandes historias de dolor, transformación de impotencia, porque no son historias fáciles de informar. No. ¿Cómo tú mantienes esa coraza, verdad, sin perder tu humanidad de reportar una historia, de conectar con una persona, sabiendo que cuando estás frente a la cámara tienes que mantener como, verdad, esta imagen profesional como periodista, pero sabiendo que te duele lo que estás informando? ¿Cómo tú mantienes esa humanidad presente? Uno tiene que ser empático siempre. Definitivo. Y uno tiene que respetar también las personas Ujú. que te conceden, ¿verdad?, esa entrevista. Y para mí eso es muy importante. Ujú. Como periodista yo voy a ir a fiscalizar, pero hay historias y hay historias. Claro. Hay historias que son humanas. Ujú. Y hay historias que simplemente tengo una persona que voy a entrevistar porque necesitan que alguien le dé voz y que necesita una solución. Hay historias difíciles de contar Sí, y hay historias que siempre nos van a tocar. definitivamente. Recientemente cubrí una donde una mamá necesita salir de Puerto Rico porque aquí no están los equipos médicos que necesita para su hijo. Wow, Eso es difícil de contar. definitivamente. Y más que tú has vivido una situación de salud Eso es difícil de contar. que te ha tocado la vida y te ha cambiado la vida por completo. Claro, porque al final del día uno sabe que allí hay una doble batalla. Claro. La de salud Ujú. y la económica. Definitivamente. La de salud y la económica. Entonces, hay historias que ciertamente tú como periodista lo que debes buscar también es una solución. El reportar en los terremotos en el sur a mí me tocó. Porque es que imagínate, yo soy de Yauco. Ujú. Del sur. Sí, yo soy del sur. Exacto. Que ocurren Entonces, grandes historias. Karina, cuando yo sentí ese terremoto, como yo era multimedia journalist, o sea, yo era fotoperiodista, editora y reportera en ese momento. Yo recibí una llamada de la directora de noticias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Tienes el equipo? No tengo el equipo. Lo había dejado en San Juan. Wow. Yo te voy a mandar a un fotoperiodista. Ok. Yo me adelanté y recuerdo que cuando estaba conduciendo para llegar a la primera historia que me tocó cubrir, Ujú. que fue en el municipio de Guayanilla, yo estaba como en shock porque yo decía, ¿Qué voy a esta hacer? es mi historia. Claro, O sea, claro. Estas calles son las que yo recorrí cuando yo era pequeña. Te llevó a tu infancia. Me llevó a mi infancia y en ese proceso no entrevisté personas amigas, pero sí entrevisté personas que eran hasta allegadas. Wow. Entonces Te tocó. me tocó. Te tocó la noticia. Me tocó Claro. porque es un momento fuerte, es un momento de Ujú. necesidad. De Incluso empatía. de mucha empatía. Y recuerdo que a mí me tocó cubrir el almacén de Ponce. A mí me tocó hacer recuerdo que hasta para Univision Nueva York y reportarlo de allí. Wow. Y para Jugando Pelota. O sea, Sí, eran diferentes varios tipos programas. de programas. Y para Edición Digital Puerto Rico, que era para donde me habían contratado. Y ya Entonces que era sí, sí. la gente La en agenda. caseta. Yo estaba en un campamento, o sea, Claro. yo estaba con mi mamá, yo dormía en las noches en casa de mi vecina y teníamos matres allí
Y todos dormíamos en esos matres fuera de la casa porque no queríamos entrar a las estructuras. Wow. Entonces era como que yo no quería... Eran Sí, son los muchos choques. sacrificios que Eran un muchos periodista choques. hace, que a lo mejor los espectadores y la audiencia y el público no está consciente de esos Sí, no. sacrificios que tú haces con tu profesión. Difícil Claro. el pararte con un micrófono Claro. a reportar cuando la realidad del asunto es que, o sea, tú estás viendo necesidad, Sí, tú estás viendo necesidad. definitivo. Y esos terremotos no paraban. Y Esos terremotos no paraban. son tantas las historias que has tenido que cubrir, tanta la empatía Sí. que has tenido que desarrollar, ¿verdad? Y ya la tienes porque tú naciste con esa empatía, pero... Ajá. Y algo sobre eso es que yo creo que como periodista, claro, uno se para en el micrófono y uno siempre tiene que dar las 2 y las 3 partes que existan en la historia. Claro. Y eso es parte de la ética. Ujú. Y eso es muy importante. Pero uno nunca debe perder el corazón. Nunca. Ni la empatía. Nunca. Uno tiene que saber escuchar a la persona que tú tienes al frente. Y es un arte escuchar del corazón. Tienes que escuchar. Tienes que Definitivamente. escuchar. Y para mí eso es fundamental. Y ahora que estoy de profesora y tengo esos 16 Y que ya me periodistas. emociona hablar ya de este periodistas, tema. porque no son futuros, ya ellos son Periodistas, claro. Que tengo esa nueva generación, se los digo. Ujú. Ustedes tienen que escuchar a la persona que tienen al frente. Porque no... A veces nosotros cubrimos muchas cosas duras. Claro. Y tenemos que en un momento hacer una pausa y decir, no, Exacto. escucha y tranquila, respira. Exacto. Y ya que como profesora estás impactando la vida de tantos jóvenes, que a lo mejor es una faceta que las personas no conocen de ti, que ahora estás dando clases en la Sí, estoy dando universidad, y yo sé que Claro. es algo que te emociona, ¿verdad? Poder Sí. dar y contribuir de todo lo que tú has aprendido. Pero ahora que estamos viviendo, ¿verdad?, en momentos en donde a lo mejor la juventud está sintiendo como una falta, ¿verdad?, de gestión emocional, o estamos viendo en nuestra sociedad una falta de gestión emocional, y a lo mejor eso nos lleva a reacciones impulsivas, ¿verdad? Como profesora y como periodista, ¿qué hábitos y qué enseñanzas tú piensas que debemos cultivar desde el hogar y desde la educación escolar para evitar y no alimentar la violencia, sino alimentar la educación y la inteligencia emocional? Centrarnos, dar amor, agradecer. Y yo creo que todo se resume en una frase: ser buenas personas. Y si tú eres Sí. una buena persona, todo en la vida, por más momentos grises que uno tenga, va a fluir. Exacto. A veces nos enfocamos por el éxito, el triunfo, pero es que eso es algo relativo. Ujú. Para lo que es el éxito para ti no significa que sea lo mismo para mí. Exacto. Entonces yo creo que uno tiene que hacer unas pausas en la vida. Y en esas pausas uno se transforma. Exacto. Todos, yo he pecado, todos vamos a pecar. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Incluso yo te acabo de decir hace unos minutos atrás que yo en algún momento, en alguna etapa de mi vida, yo estuve rodeada de miedo. Ujú. Pero la vida me llevó donde yo tenía que estar. Exacto. Y ese aspecto emocional es Exacto. demasiado importante, porque es que uno tiene que aprender a manejar sus emociones. Exacto. Y uno también tiene que ser empático y ponerse los zapatos de la otra persona. Que es un ejercicio que a lo mejor no estamos practicando es que lo uno suficiente. no sabe por lo que está pasando la otra persona. Exacto. Tenemos que practicarlo todos los días. Porque es un ejercicio que nos hace humanos, que nos conecta A con lo que veces, somos, con lo que claro. podemos ser. Y A veces cómo- queremos como que comentar o decir muchas cosas de otra persona. Mira, es que uno no sabe lo que está pasando en la otra persona. Exacto. Por eso yo vivo mi vida.
Exacto. Mira, como dice Hannah Montana, que es una ídolo de nosotras, everybody makes mistakes, everybody has those days. Así que yo crecí con Disney Channel también. Sí, yo también. Y con la casita somos de Disney Lulu. Girls. Pero es un lema que, ¿verdad? Nos llega al corazón porque es una realidad. Nadie es perfecto. Sí. Todos cometemos errores. Pero de esos errores nosotros aprendemos. De esas Sí. lecciones crecemos. Sí. Y hablando de esas lecciones de vida que tú has tenido y de las cuales te admiro profundamente, recientemente tú contaste tu historia como sobreviviente de cáncer. Tuviste el valor de trabajar en un documental como lo fue Batallando por mi vida, pero también tuviste la valentía de honrar tu vulnerabilidad y de contar tu historia. ¿Cómo fue para ti dejar por un momento de ese rol de periodista para hablar y contar tu historia como sobreviviente de cáncer? Bueno, en ese aspecto, un ejemplo, cuando yo escribo la columna, en algún momento dado yo se lo doy a Jessica y José Carlos, les dije, por favor, verifiquen que la redacción esté bien. Y en el segundo, pues cuando me siento a hablar con una persona, es con Jeremy. Jeremy empezó conmigo en los medios desde el 2018, sí que existe esa confianza y ese cariño, así que eso hizo más fácil ese proceso de poder hablarlo. ¿El por qué? Porque cuando yo lo hablo, ya yo había pasado por una mastectomía, ya yo había pasado por otras 2 operaciones, ya yo estaba free cáncer. Que estabas lista para Estaba lista para contarlo. Ahora, lo que yo sí te puedo asegurar es que yo dudé muchas veces contar mi historia. Pero desde que yo iba a las citas, yo quería visibilizar el cáncer en los jóvenes. Y yo fui conociendo gente en el camino. Y ahí te conocí. Fuiste tú. Recuerdo que la primera que conozco fue Grecia. Grecia. Y a mí ella me dijo unas palabras que yo te digo que durante todo mi proceso yo estuve pensando en esas palabras. Tú tienes una plataforma para visibilizar el cáncer en jóvenes. Porque es que cuando uno va creciendo, uno piensa cáncer de seno 40 o más. Nadie piensa pero que nadie le va a dar piensa en los 20. En los 20. Y es que en los 20 tú piensas que te vas a ir por allá a comer el mundo. Exacto. Y es un diagnóstico que te cambia la vida por completo. Porque yo digo que gracias a conocerte a ti, gracias a conocer a Grecia y a Neisha, eso fue clave en mi proceso de sanación. Porque yo recuerdo que cuando yo terminé mis tratamientos, yo como parte de mi terapia estuve escribiendo mi libro, eso me sanó. Pero llegó un momento en que yo me sentía sola, porque yo decía, quiero conocer a alguien joven que también lo esté viviendo. Y yo sé que nunca estaba sola por todo el equipo médico, siempre tuve ángeles, pero el conocerte a ti sanó tantas cicatrices emocionales en mí. Y yo creo que también es parte del hablarlo, porque yo siempre recuerdo una muchacha que me hablaba de la reconstrucción y me hablaba como que eso es algo muy caro, y yo entre mí, no, es que hay una ley. Exacto. Hay una ley. Exacto. Entonces yo decía, no, pues entonces esto es un tema que hay que hablarlo para que la gente, los pacientes y los cuidadores sepan los derechos que también tienen durante este proceso. Y lo que yo me encontré con conlleva. ángeles. Definitivo. Porque para mí, cada doctor que a mí me tocó, para mí son unos ángeles. Que Dios pone en el camino. Que Dios los puso allí. Definitivo. Y que para mí esos doctores, yo los veo y yo se los digo en cada cita. Aquí voy para ver a mi ángel. Porque para mí eso ellos son. Son ángeles, son héroes. A Chenique yo llegué a su oficina un miércoles y cuando le mostré, porque en ese momento, cuando yo llego donde él, nosotros pensábamos que era un fibroadenoma. Wow. Que nada pasaba. Me dice, vamos para sala el lunes. De miércoles a lunes. Wow. Y cuando entro a la sala, yo recuerdo que salgo, me dice como que un poquito más. Y cuando llegan los resultados es que ahí te sabemos. diste cuenta que era sí, eso. Que estaba detrás del fibroadenoma. Y en Batallando por mi vida, tú le diste luz
a historias de resiliencia, a historias de lucha y a mujeres, ¿verdad? A jóvenes como lo fuimos, ¿verdad? Grecia, Neisha, yo y otras pacientes de cáncer que tuviste el honor de entrevistar. Sí. ¿Qué aprendiste o qué huellas dejó en ti ese documental? ¿Y cómo fue para ti trabajar, crear, investigar un documental como lo fue Batallando por mi vida y al mismo tiempo batallando con tu propia vida? Es que a cada cita que yo iba, yo identificaba aspectos que era importante resaltar en un reportaje, porque es que usualmente no conocemos cómo es este proceso. Y aquí hay una doble batalla, como dije anteriormente. Aquí está la batalla de salud y también está la batalla económica. Y tenemos que saber cuáles son nuestros derechos en este proceso para saber cómo movernos. Exacto. Y también a veces dejamos la otra parte, las personas que nos cuidan. Los cuidadores, que no hablamos suficiente de ellos y de la responsabilidad que ellos tienen. Nos enfocamos en nosotros los pacientes. Correcto. O nos enfocamos en el tratamiento, nos enfocamos en otras áreas del proceso, pero olvidamos las secuelas del cáncer, que son tan importantes. Y cómo el trabajamos también que pasa en esos cuidadores. Correcto. Oye, las estadísticas del cáncer son diferentes, incluso los procedimientos son distintas las de ahora. No se puede comparar lo que había en los 2000 a lo que hay en el 2025. Así que desde que yo tuve mi diagnóstico, pasó una cosa grande en mi vida. Y yo, desde ese día, yo supe que yo quería contar otras historias. Yo no sabía si yo quería contar la mía. Claro. Pero yo quería contar otras historias. ¿El por qué? Porque esto había que transmitirlo y teníamos que llevar un mensaje. Definitivamente. Y teníamos que hacer un llamado y a verificar las alertas que nos da nuestro cuerpo. Exacto, concientizar a los jóvenes, porque estamos viendo que esto no solamente está tocando a miles de jóvenes en Puerto Rico, sino a millones de jóvenes a nivel mundial, a muchas jóvenes de nuestras edades luchando con cáncer de seno, batallando por el proceso. Pero ya que pasaste por ese mismo proceso, ¿cómo fue para ti el entender lo que eran las secuelas después del cáncer? Esa batalla silenciosa que no celebramos, porque cuando estamos en ese proceso de que estamos libres de cáncer, tocamos la campana, honramos el proceso, pero después del cáncer, ¿qué? ¿Cómo nosotros sanamos esas secuelas emocionales? Claro, emocionales y también físicas, porque uno toma decisiones. Yo recuerdo que el primer día de mi diagnóstico yo tuve que tomar decisiones. Entonces son decisiones rápidas que uno tiene que tomar. Definitivo. Y son decisiones que emocionalmente están presentes. Por eso yo decía más temprano en esta entrevista, hay heridas que uno las convierte en cicatrices. Y eso es parte de sanar. Así y de mismo. curar. Y de curar. Cada cicatriz cuenta una historia. Así que esa cicatriz, que a lo mejor no es visible, siempre la voy a tener conmigo. Pero tengo que ser capaz de transformarla. Definitivamente. Y de entender que si no se puede, no se puede. Y que tengo que continuar. Y eso es parte del proceso de 3 palabras. Creer, esperar y confiar. Definitivamente. Creer, esperar y confiar. Y confiar. Y saber que hay algo más allá, ¿verdad? Que tiene el control, que me imagino que para ti fue Dios. ¿Cuál fue esa creencia o, ¿verdad?, esa filosofía o ese mantra sagrado que te sostuvo en ese proceso que ambas vivimos y que para ti, ¿verdad?, fue igual de retante siendo periodista, abogada, logrando diferentes roles? Pero ¿cuál fue esa rutina o esa creencia sagrada que te mantuvo siempre presente? Va a sonar súper fuerte, pero fueron años en que yo crecí demasiado como persona. Número 1, por el ambiente en el que me estaba metiendo, por esas oficinas donde se escuchan tantas y tantas historias. Así que yo, en esta ocasión, yo siempre leía de historia o leía algo de intelecto. Claro. De ese momento para acá, comienzo a leer o de psicólogo o de ese aspecto espiritual y
comienzo a llenarme de esa sabiduría. Ujú. Y me atrevo a decirlo, Dios siempre fue mi centro y también desde un inicio fue mi primera visita al psicólogo. Wow. Yo necesitaba un psicólogo en mi vida y el psicólogo ha continuado siempre en mi vida. Y es algo que yo pienso que tenemos que fomentarlo. Para todo en la vida. Para todo. Es algo que todo el mundo debería ir a un psicólogo. Para todo como en ir la a tu médico primario, como, ¿verdad? Verificarte el cuerpo físico. Pero la salud emocional es primordial y tenemos que darle más visibilidad a que todo el mundo, ¿verdad? Yo le aconsejo a todas las personas que nos están escuchando a que vean, ¿verdad? Un psicólogo, que vayan donde un terapeuta cuando están pasando y cuando están batallando por situaciones, ¿verdad? Como lo es una enfermedad. Momento como drenante, desafíos, adversidades. Es tan importante para cultivar más sabiduría, para aprender otras técnicas emocionales y sanar. Y también leía mucho y leo de Mario Alonso. Él era un cirujano y ahora es un conferenciante. De hecho, qué bien. Vino a Puerto Rico y fui para allá. Y qué regresa de nuevo. ¿Te lo disfrutaste? Qué bien. Pero qué sabiduría tiene ese hombre. Claro. Leo mucho. Leo mucho y me concentro en el ahora. Aquí me ahora. concentro en el ahora. Exacto. Y es creer, esperar y confiar en que lo que está para mí, está para mí. Exacto. Y lo que no, pues simplemente no tiene que llegar. Exacto. Pero yo me tengo que concentrar en ser una buena persona. Así mismo. Así que esto del cáncer ciertamente me dio mucha fuerza y me dio mucha fortaleza de seguir. Amén. De ahora esto es un nuevo propósito, que Así los miedos mismo. siempre están. Yo sigo en tratamiento, me quedan 2 años todavía. Y te admiro profundamente porque sigues con tu rol como periodista, como abogada, como figura pública, ¿verdad? No. Portavoz de la salud, y aún así, es que te lo tengo que decir en este espacio, de verdad que eres un ser humano digno de admirar, una mujer que para mí representa lo que es la palabra valor, cómo tú te levantas cada mañana con tu disciplina a ir a tu trabajo, a cumplir con tu misión del día a día, escuchar historias, tener empatía. Y no es fácil. No, es que no me imagino. No es fácil. No me lo puedo ni imaginar. Pero así hay muchísimas historias. Claro. Yo fui estudiante hasta el año pasado. Y siempre somos estudiantes. sí. Siempre. O sea, tienes razón. Siempre. Somos estudiantes. Me gradué de Derecho el año pasado. Claro. O sea, estuve en una facultad hasta el año pasado. Y conmigo estudiaban policías, maestros retirados, gente que tenía 2 hijos. Estudiar Derecho no es fácil. Para nada. No es fácil. Para nada. Y yo los miraba a ellos y yo decía, si esta persona puede, yo también puedo. Porque las batallas que esta persona está llevando son hasta más grandes que las mías. Uno tiene que salir de uno para ver la batalla que vive el otro, para entonces entender. Sí, sí. Incluso a veces uno no sabe las batallas del que está al lado. Correcto. Yo cuando digo que lo del cáncer, ya yo no tenía cáncer, yo estaba free cáncer. Gracias a Dios. Pero yo llevaba una batalla silenciosa por los meses anteriores, Yo lo que sé. en ocasiones se me notaba. Y se podía ver. Claro. Y te Porque sentías... uno sabe cómo uno trabaja y cuando Claro. uno sabe. Y te sentías a lo mejor desgastada. Habían Sí, días que... yo rebajé. Sí, ¿Sabe? Yo lo sé y nosotros lo hablamos en el Sí. proceso. Tú me dijiste, Karina, esto no es fácil. O sea, hay Sí. días que de verdad o sea, la gente no entiende, ¿verdad? A lo mejor que no es solamente el decir, estoy libre de cáncer, ya las personas piensan, se acabó, ya está bien. Es un proceso de sanación emocional. Sí, pero en esa parte yo también lo quise decir porque ya cuando tú lo dices, pues a lo mejor la persona que está al frente de mí puede entender muchas otras cosas, como por ejemplo, ¿por qué ella rebajó tanto de cantazo? Ujú. Y esos meses anteriores, porque uno lee comentarios y mientras llevaba esa batalla silenciosa, que no lo quería decir, pues uno también lee muchas cosas. Claro. Y a lo mejor abruma. El leer demasiado abruma. Y fueron meses bien intensos para mí. Me imagino. Fueron meses bien intensos. Pero también aprendí como que no.
¿sabes? Exacto. Lo que no Hay aporta, que, no aporta. exacto. Y hay que mantener el Ujú. espacio de uno, ¿verdad? Ese Ujú. espacio íntimo que para mí, Sí. como yo digo, es sagrado. Pues uno tener Sí. ese tiempo con uno mismo de decir, ok, tampoco puedo, ¿verdad? Estar dándole muchas explicaciones a todo el mundo porque No. al final del día el único que conoce la batalla eres tú mismo. Sí. Sí, y también uno tiene que frenar y darse sus Exacto. pausas y Exacto. estar con ese silencio Exacto. y eso aporta también. Definitivo. Y simplemente uno ve una persona y uno no sabe qué batalla está dando. Por eso yo Así creo, mismo. de hecho, estaba escuchando ayer un podcast y decía, tú no sabes si una sonrisa puede alegrarle la vida a una persona que está en soledad o una persona que necesitaba esa sonrisa en ese momento. Wow. Así que Definitivo. Es como la cita es la de empatía. Madre Teresa de Calcuta. No te vayas de un lugar sin hacer que las personas se sientan Sí. mejor o más felices. Sí, sí, no, definitivamente. Así que, y definitivamente. eso es lo que tú haces, porque cuando tú llegas a un lugar, tú eres luz. Donde quiera que tú vas, tú iluminas lugares, Todos iluminas... tenemos que ser luz. Sí, Todos tenemos que ser luz. definitivo. Y lo deberíamos hacer. Eso es parte de lo que deberíamos inculcar a nuestra... Hay a veces cuando... Yo escucho a veces muchas cosas. Mira, en esta vida hay diferentes tipos de inteligencia. Ujú. En esta vida yo creo que tenemos que aprender a conocer a cada cual. Definitivo. Y poder aportar en los demás. Definitivo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todos los comentarios que hacemos, ¿verdad? Exacto. Y ¿Cómo lo y decimos? es el cuidado. Exacto. Y Es el volvemos a la empatía. Ujú. La importancia de tener empatía en Sí, este sí. proceso, más lo que tú has vivido como periodista. No es solamente ya estás bien después de cancer Ujú. free, no es así. O sea, estás sanando emocionalmente, tuviste tu batalla silenciosa. Poco a poco la vas sanando, estás volviendo a caer en tiempo, ¿verdad? Porque es algo que en la juventud nadie se espera y la vida te obliga a madurar, te Sí. obliga a entender que hay otras cosas a las que tengo que darle mi atención, la salud Y física, con la salud mucho cuidado. emocional. Yo creo que también yo tenía mucho temor porque uno tiene que tener mucho cuidado el cómo transmite la información. Definitivo. Nosotras ganamos esa batalla, Amén. pero ciertamente es una enfermedad Ujú. de una batalla constante. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar. Definitivamente. A la hora de hablar Definitivamente. y tenemos que buscar la manera de aportar. De aportar sabiduría, educación y conciencia, Sí. como tú lo has hecho. Poco a poco. Poco Día a a poco. día, como estábamos hablando. Sí. Si pudieras escribirle una carta a la Luisa de 5 años, ¿qué le dirías? Que esté feliz, que está viviendo lo que yo sé que ella quería vivir a sus 30, que a lo mejor no lo ha logrado todo como ella lo visualizaba, pero que Para mí lo has logrado todo. Pero que ha sido parte del proceso, Claro, que ha sido parte del proceso, que aunque ha tenido miedo, claro. ciertamente ha sabido transformar ese miedo en una Poder. buena historia y en poder. Y en poder. Definitivo. Pero siempre con valentía y con empatía y sin perder ese cariño por lo simple y por el valor de los momentos. Porque en algunas ocasiones nos enfocamos en el triunfo, en los éxitos, Ujú. pero el verdadero significado de la vida para mí se resume en 3 cosas: mi familia, mis amigos y mi espiritualidad. Wow. Dios. Ese para ti es el éxito. Sí, sí, Wow. sí. Y son los 3 pilares que me ayudan a llegar a llevar, tal vez, sí, poder llegar a cumplir ese deseo, ese sueño. Claro. Yo creo que, como te contaba, con mis Ujú. abuelitas siempre me inculcaron ese amor por el periodismo. Sí, sí. Y aquí estoy. Brillando. Aquí estoy. Brillando. Ejerciendo como periodista Dejando un legado. y ojalá se le pueda conseguir una solución
Digo, no siempre va a ser así, pero Claro. ojalá, ¿verdad? Siempre se le pueda conseguir una solución a cada voz que se Definitivo. para allí, en un micrófono. Definitivo. Y ya que ha sido una inspiración para tantas personas, con esto culmino, ¿verdad? Esta conversación tan hermosa y tan íntima. ¿Qué invitación o qué mensaje le darías a una persona, a un joven que está batallando o pasando por una adversidad en la vida y te ve a ti como un ejemplo? ¿Qué mensaje le darías? Simple. Los miedos, las adversidades, las dificultades siempre van a estar. Pero lo que te va a definir a ti es cómo sanas esas heridas y cómo consigues la constancia y la perseverancia para continuar. Wow. Y eso es parte de la disciplina. Y eso es parte de lo que te va a llevar a tener una buena sabiduría para creer, esperar y confiar. Y si tú tienes eso, lo tienes todo. No siempre vamos a tener las circunstancias Claro, para poder conseguir todo de inmediato. no es posible. Pero ¿sabes qué? Ujú. Estamos donde tenemos que estar. Y el tiempo de Dios Haciendo- para mí es perfecto. Exacto, y haciendo lo que tenemos que hacer. Y yo en mi caso puedo decir que también estoy bendecida por tener esos pilares conmigo, a mi lado. Qué bien. Pero si yo le digo algo a los jóvenes, Ujú. es eso, Qué que el miedo va a estar, las adversidades van a estar, pero que sigan, que continúen y que el tiempo es perfecto. Amén. Gracias, Luisa, No, a por, ti. por esta entrevista. A ti, Ha sido de verdad que, como te dije al principio, ha sido un privilegio entrevistarte, aprender de ti. Eres una mujer tan sabia, para mí, una mujer virtuosa, llena de valor y con una sabiduría que va más allá. De verdad que gracias por compartir este espacio, por regalarnos de tu tiempo y te admiro, te honro, te celebro. Es para mí un honor ser tu amiga y aprender de ti cada día. no, gracias a ti por aportarme también muchísima sabiduría, porque de verdad que ustedes fueron muy especiales para mí y son muy especiales. Gracias por enseñarme ese valor también a la vida y ustedes han batallado duro, han batallado fuerte, pero aquí están. Y Amén. qué bueno que se abran estos micrófonos para tener este tipo de espacios y que sean luz para aquellas personas que los escuchan y que los vean. Definitivo. Me vas a hacer llorar. Somos, no, somos, Te eres, quiero. Sí. y te lo digo, ¿verdad? Porque ya contamos nuestras historias y somos sobrevivientes. Ujú. Son muchas las historias que se escuchan cada vez que uno va a las organizaciones o a las citas, pero tenemos que ser conscientes de llevar un mensaje de prevención, de estar Definitivo. alertas, de escuchar nuestros cuerpos y de que es un paso. Es un paso. Y tenemos- Definitivo. Nuestro propósito ahora es ayudar al paciente. Así mismo. Nuestro propósito es ahora ayudar al paciente y a esos cuidadores también de ellos. Exacto. Así que eso yo quiero que nunca se pierda Ujú. de mi vida, porque son muchos los que ahora mismo están con esa batalla. Así Así que hay gente que se llena de miedo Ujú. y tenemos que ayudarlos. Tenemos Definitivo. que ayudarlos. Esa es nuestra misión en esta tierra. Así a mismo través es. de lo que hemos vivido y otras misiones que Dios ha puesto en Sí, nuestro camino. Así claro que que sí. estamos abiertas a todas las posibilidades que el universo nos traiga. Así Gracias, mismo es. Luisa. No, gracias a ti. por tu tiempo. Y por favor, sigan a esta increíble mujer en las redes sociales como @LuisaSoteroTV. Gracias por conectarse a este episodio. Quiero darle las gracias en particular al Hotel Aloft Ponce, a Mara Rodríguez y al General Manager por apoyarme y confiar en mí para lograr este gran sueño del podcast Invitación Sagrada. Gracias por permitirme conversar con tantas personas y transformar vidas desde este espacio. Y también gracias a Total Energies y los tostados del café de Gurabo por hacer el mejor café de Gurabo y aparte por tener un excelente servicio de gasolina y un mini market incluido. Gracias por creer en mí. Hasta la próxima.